13 Nadie se salva, solo al final nos diplomamos. En diciembre de 1955, la clase completó con éxito los estudios y se organizó un gran baile de despedida. El trabajo en el laboratorio también había acabado. La llegada del verano trajo consigo el momento de tomar decisiones, y yo no sabía cómo plantearles el tema a mis padres. Sobre todo a mi madre, que estaba convencida de que iría a la universidad y sería médico. No hubo necesidad de hacerlo, fue ella la que disipó mis dudas. Un día del mes de noviembre, subió a la buhardilla que había sobre la terraza, donde me había instalado para poder estudiar tranquilo, lejos del alboroto de la habitación que compartía con mis hermanos. Mi madre no venía a decentar el espacio, esa era una tarea de la que nos encargábamos mis hermanos y yo, sino guiada por una intuición, picada por la curiosidad y recelosa por algo que no comprendía del todo, que se le escapaba y para lo que quizá encontraría un nombre en aquella buhardilla llena de libros, muchos de los cuales no eran los que se esperaba, textos de teología sobre todo, algunos en latín. Cuando volví a casa, mi madre me estaba esperando. No parecía contenta. ¿No decías que querías ser médico?, me preguntó. Respondí que también estaba valorando otras opciones. Que sí, que quería ser médico, pero más bien de almas. La respuesta tampoco le gustó. Quería que fuera a la universidad, primero sácate la carrera, luego ya tendrás tiempo de pensar qué quieres hacer, me dijo. No fue una discusión, fue una confrontación franca y escueta, pero ella no cambiaría de idea, ni siquiera más adelante. Hasta tal punto que no me acompañó al seminario diocesano ni presenció mi toma de hábito como seminarista. Tampoco puedo afirmar que en esa época nuestra relación fuera especialmente tensa ni, desde luego, que hubiera dejado de ser uno de los 5 dedos de su mano, solo era su manera de decir que no estaba de acuerdo conmigo en ese punto, que no compartía el cómo ni el cuándo, pero que de todas formas yo era libre de decidir por mí mismo. No discutíamos, pero solo nos veíamos cuando yo volvía a casa, mi madre nunca vino a verme al seminario. Solo me acompañó a Córdoba, con mi padre, cuando entré en la Compañía de Jesús. Pero al principio manteniendo siempre una cierta reserva. Las cosas fueron más fáciles con mi padre, me dijo que, si estaba seguro de que aquel era mi camino, él se alegraba por mí. Pero debíamos hablar del tema todos juntos. Entonces pensé en dirigirme al padre Pozzoli, a quien se lo conté todo. Él examinó mi vocación, me dijo que rezara y que dejara el asunto en manos de Dios, luego me dio la bendición de María Auxiliadora. Unas semanas más tarde, en casa a alguien se le ocurrió una idea que podía sacarnos del estancamiento, porque no le pedimos su opinión al padre Pozzoli. Era el padre espiritual de la familia, el sacerdote que me había bautizado 19 años antes. Y yo, esbozando mi mejor sonrisa, dije, sí, por supuesto. Era el 12 de diciembre de 1955, mis padres celebraban 20 años de matrimonio. Primero asistiríamos a misa en San José de Flores, solo ellos. 2 y nosotros, sus 5 hijos, oficiada por el padre Pozzoli, luego desayunaríamos en la pastelería La Perla de Flores, en la avenida Rivadavia, en el cruce con Rivera Indarte, a media manzana de la Basílica. Mi padre también había invitado al padre Pozzoli, que, sabiendo dónde se metía, había aceptado sin pensarlo 2 veces. A mitad del desayuno, pusieron encima de la mesa el plato fuerte, mi vocación. El padre Pozzoli empieza dando un rodeo. Dice, la universidad está muy bien, siempre es una elección acertada, pero también es verdad que hay que aceptar las cosas como Dios las manda. Y, sin tomar partido, se pone a contar historias de vocaciones, y acaba contando la suya. Dice que en pocos años llegó a subdiácono, luego a diácono y más tarde a sacerdote. Y que aquella elección le había aportado mucho más de lo que se esperaba. No terminó diciéndoles a mis padres que tenían que dejarme ir al seminario ni exigiéndoles que tomaran una decisión. No habría sido propio de él. Se limitó a aclarar dudas y a ablandar corazones. Una de cal y otra de arena, como dirían los españoles. Lo demás vino por sí solo. Entré en el Seminario Diocesano Inmaculada Concepción de Villa Devoto a principios de 1956.
Pero primero, como es lógico, les di la noticia a los abuelos. Mondadori Portfolio / Archivio GBB, joven seminarista en Villa Devoto. Siempre supe que no te conformarías con una vida mediocre, que tenías la suficiente ambición, me dijo la abuela María. Y me recordó que una vez, de niño, quise leer a toda costa un libro de Giosuè Carducci que había encontrado en la biblioteca de mi padre, te costaba entenderlo, pero no querías rendirte. La abuela Rosa, por su parte, que ya estaba enterada de todo, pero que había preferido hacer como si nada, estaba contentísima. Si has sentido la llamada de Dios es algo maravilloso. Añadió que no debía olvidar que la puerta de casa siempre estaría abierta, si decidía volver sobre mis pasos. Al igual que en el colegio, la vida en el seminario era una inmersión total, un todo, del estudio. Juan Carlos Escanone, jesuita, uno de los máximos exponentes de la teología del pueblo, fue mi profesor de literatura y griego, a la celebración eucarística, de la oración a los partidos de fútbol. La comunidad estaba formada por los internos, y solo salíamos los fines de semana. Enseguida me nombraron encargado de los más pequeños, los que entraban a los 12 años. A pesar de que el seminario me gustaba, tuve que dejarlo. O mejor dicho, me sacaron de él en camilla, a punto de morir. Con los pies por delante, como dice la expresión. En agosto de 1957, una epidemia de gripe azotó el instituto, la gripe asiática, que ese año causaría millones de muertes en todo el mundo. La cogimos todos. Pero, mientras que algunos de mis compañeros se recuperan al cabo de 4 o 5 días, yo estoy cada vez peor. Tengo una fiebre altísima que no cede. El doctor del instituto, a quien los seminaristas habíamos puesto el elocuente apodo del animal, solo aplicaba 3 clases de remedios: purgante para cualquier dolor de barriga, tintura de yodo para cualquier clase de herida y aspirina para todo lo demás. Y el enfermero, que había trabajado como ferroviario conduciendo locomotoras, coincidía plenamente con sus prescripciones y su posología. En aquellos días los abuelos se disponían a celebrar las bodas de oro, su 50º aniversario, programado para el 20 de agosto, pero yo no podría participar en aquella gran fiesta familiar. Fue el prefecto, un joven que había sido ordenado sacerdote 2 años antes, quien por último tomó cartas en el asunto. Te llevo al hospital, dijo. Me ingresaron de urgencia en el hospital sirio-libanés de Villa Pueyrredón. Vine al mundo porque mis abuelos y mi padre no se subieron a aquel transatlántico, el príncipe Samafalda. Pero si he sobrevivido fue gracias, sobre todo, a una monja. Cornelia Caraglio, la superiora de las monjas de aquel hospital, una dominica, enseguida cuidó de mí, y caer en sus manos fue una auténtica bendición. Era una mujer madura, culta, que había sido profesora en Grecia, y que se dio cuenta de la gravedad de mi estado en cuanto me vio, llamó al especialista y me sacaron 1,5 litros de agua de la pleura. Después de eso, empezó una lenta e inestable recuperación, entre la vida y la muerte. Para hacerme una endoscopia en los pulmones, con el fin de evitar reflejos cardíacos, me atiborraron de morfina, el mundo se deformó, las personas se convirtieron en miniaturas. Fue también una pésima experiencia, una faceta más de la pesadilla en que estaba sumido. Sentía que mi situación era realmente grave, abracé a mi madre, que había acudido corriendo a mi cabecera. Dime la verdad, mamá, ¿qué tengo? ¿Qué me pasa? Me había dado cuenta de que lo que contaban no eran más que mentiras piadosas. En aquel hospital de la comunidad libanesa había buenos médicos, el doctor Apud, el doctor Deol, un joven médico con el que volvería a coincidir años más tarde, siendo ya arzobispo, y el doctor Zorrakin, el tisiólogo que efectuó el drenaje torácico. Pero fue Sor Cornelia, sobre todo, quien me salvó la vida. Fue aquella religiosa italiana, también de origen piamontés, de Beinete, en la provincia de Cuneo, quien dijo con determinación en cuanto el doctor, tras prescribirme una dosis determinada de penicilina y de streptomicina, se marchó, el doble. Tenía olfato y experiencia en el terreno, y desde luego no le faltaba valor. Los compañeros de seminario empezaron a visitarme y algunos ofrecieron su sangre para las transfusiones. Poco a poco,
la fiebre remitió y la luz volvió. No era la primera vez que sentía la fuerza de aquella experiencia religiosa y humana, no era la primera vez que las monjas me cuidaban. Nadie se salva solo, en ningún sentido. Es más, la primera vez coincidió precisamente con el principio de mi vida. Les Petites Sœurs de l'Assomption, una congregación religiosa fundada en la segunda mitad del siglo anterior por el padre Etienne Pernet, habían abierto en 1932 una comunidad en Flores, un barrio principalmente habitado por familias de clase obrera e inmigrantes. Se dedicaban a servir a los pobres y a los enfermos, incluso como criadas, acudían a las casas de los necesitados y, armadas de paciencia, los cuidaban, los ayudaban, les preparaban de comer y acompañaban a sus hijos al colegio. Luego, con la misma discreción con que habían llegado, volvían al convento. Con una de aquellas hermanas, que entonces era una joven novicia, Sor Antonia, permanecería en contacto hasta su último día. Ella en cambio entró en mi vida el primer día. Mi madre no podía amamantarme, yo lloraba, y mi padre le rogó que viniera a casa. Acudió acompañada por la hermana Sor Oliva, que era irlandesa. Las dos eran experimentadas enfermeras. Sor Oliva puso una mano sobre el seno de mi madre y dijo: «Nunca vas a tener leche, querida», y las dos se dispusieron de inmediato a encontrar leche de burra. Nuestra familia les tenía mucho apego a esas monjas y mis padres nos llevaban a visitarlas a menudo. El convento estaba a unas 10 manzanas de nuestra casa, en una zona más baja que solía inundarse cuando llovía, de ahí que estuviera conectada por pequeños puentes de hierro que unían los dos lados de la calle. Por eso las llamaban las hermanitas del puente. Mis padres y mi abuela también se convirtieron en miembros activos de los grupos laicos asociados a la congregación. Eran mujeres extraordinarias. Tras la Guerra Civil Española, que fue el ensayo de la Segunda Guerra Mundial y de la alianza entre Hitler y Mussolini, muchos republicanos se refugiaron en Argentina, y algunos de ellos fueron compañeros de trabajo de mi padre en la fábrica. Un día, uno de ellos cayó enfermo de gravedad, aquejado de una enfermedad purulenta e infecciosa, tenía el cuerpo cubierto de llagas y sufría mucho. Su mujer no podía dejar el trabajo, tenían 3 hijos y nadie podía encargarse del cuidado de estos y del enfermo. Mi padre les pidió ayuda a las hermanas de la Asunción, no sin antes advertirlas de que el hombre era un anticlerical impenitente y un blasfemador. «Iré yo», dijo la superiora, Sor Madeleine, que era francesa. Cuando llegó a la casa, el compañero de mi padre la recibió con malas palabras, las peores que uno pueda imaginar, ninguna de las cuales podía tener cabida en el vocabulario de la hermana. Ella, mostrándose tranquila, se puso a asistirlo. Entre un improperio y otro, le medicaba las llagas, ordenaba la casa, iba a buscar a los niños al colegio y, cuando la mujer del enfermo volvía del trabajo, tal y como había llegado se retiraba al convento. Y así un día tras otro. Poco a poco, la templanza de aquella mujer domó a su paciente, que se disculpó, y con el tiempo se hicieron amigos. La situación se prolongó más de un mes, hasta que el hombre se curó y pudo reanudar su vida cotidiana. Un día, mientras el hombre salía de la fábrica en compañía de otros 2 obreros republicanos, por la acera de enfrente pasaron 2 monjas, cuando uno de ellos se puso a insultarlas, él le asestó un puñetazo que lo tendió en el suelo. Y, en cuanto se levantó, el compañero de mi padre le dejó clara la lección: de Dios y de los curas puedes decir lo que quieras, pero a la Virgen y a las monjas ni mencionarlas. Había otra comunidad de religiosas muy cerca de nosotros, incluso geográficamente, pues nos separaban pocos cientos de metros, las Hermanas de la Misericordia. Sor Dolores Tortolo, que fue mi maestra en el parvulario y mi primera catequista, me obsequió con una formación equilibrada, optimista, alegre y responsable. Le estoy muy reconocido. Nunca dejé de visitarla, hasta que falleció, en 1986, con más de 90 años. Volví de Alemania, donde había pasado un periodo de estudio en la Philosophische-Theologische Hochschule St. Georgian de Frankfurt, justo el día de su muerte, sin conocer la gravedad de su estado. Esas 2 congregaciones ejercieron una gran influencia sobre mí y mi familia. Fueron compañeras y maestras en muchos momentos felices, o complicados, de nuestra vida.
En septiembre de 1957, el hospital sirio-libanés decidió que mi estado había mejorado lo suficiente como para darme el alta y dejarme volver a casa a pasar la convalecencia. Una vez en casa, me planteé de nuevo una duda que ya me había asaltado antes de entrar en el seminario. Pensando en mi presencia en Villa Devoto, me entraron ganas de ser, no sé cómo decirlo, más misionero, para empezar. Y no quería caminar solo, no me veía cura solo, un sacerdote secular. Necesitaba a la comunidad, siempre he sentido esa necesidad, la sensación y la seguridad de saberme parte de una red, urdimbre de un todo, no una hebra suelta. Escribía el sociólogo Zygmunt Bauman: las palabras tienen significados, pero algunas palabras producen además una sensación. La palabra comunidad es una de ellas. Produce una buena sensación, sea cual sea el significado de comunidad. Está bien tener una comunidad, estar en comunidad. La compañía o la sociedad pueden ser malas, la comunidad, no. Tenemos el sentimiento de que la comunidad es siempre algo bueno. Evoca todo lo que echamos de menos y lo que nos falta para tener seguridad, aplomo y confianza. Nadie se salva por sí mismo. La dimensión comunitaria no es un marco, sino parte integrante de la vida cristiana y de la evangelización. Cuando, recién elegido papa, entré en posesión del piso pontificio, oí que en mi interior se formaba un no inconfundible. El piso papal, ubicado en la tercera planta del Palacio Apostólico, no es lujoso. Es antiguo y está decorado con buen gusto, es grande, no lujoso. Pero, al final, es como un embudo puesto cabeza abajo, hay mucho espacio, pero la entrada es muy estrecha. Se entra con cuentagotas, y yo, esa es la cuestión, no puedo vivir sin gente. Fue una de las razones que me motivó a quedarme en Casa Santa Marta, el edificio hotelero situado a la izquierda de la Basílica de San Pedro, en territorio vaticano. En los días del cónclave vivía en la habitación 207, que me había tocado por sorteo. La habitación donde luego viviría como papa, la 201, a unos pasos de distancia, en el segundo piso, era un cuarto de invitados. Da a una placita que conduce a la entrada posterior de la basílica y me siento a gusto en ella. En su momento, no hay duda de que causé un cierto trajín. Hubo quien objetó que en Santa Marta también vivían los sacerdotes que trabajan en la curia, y que si me quedaba allí estaría en contacto con ellos. Pero si yo estoy acostumbrado a vivir con mis curas, respondí. Celebro misa todas las mañanas a las 7 en la capilla, con una pequeña porción del pueblo de Dios. Consumo las comidas con los demás huéspedes. El cristianismo, como todo el mundo sabe, posee una especial vocación para la vida convivencial. Y es naturalmente proclive a la vida familiar y comunitaria. Hace unas semanas, cuando un profesor me preguntó intrigado cuáles eran las razones profundas de mi elección, le respondí: mire, no puedo vivir en el Palacio Apostólico por razones psiquiátricas. Es mi personalidad. Necesito vivir con los demás. Ni siquiera un papa se salva por sí mismo. A lo largo de mi vida he tenido la suerte de disfrutar de la presencia de muchos santos de la puerta de al lado, casi siempre personas sencillas, que quizá iban a la iglesia 2 o 3 veces al año, pero vivían con dignidad, se ganaban el pan y cuidaban de los demás. Sus testimonios siempre me han impresionado: Berta, Marie, las mujeres del barrio, los padres de familia, personas prácticas y de extraordinaria humanidad, espiritualidad. Y ahora aquí, en Santa Marta, en el Vaticano, encuentro a otras muchas cada día, hombres y mujeres que trabajan con humildad, en la sombra, con un auténtico espíritu de caridad y servicio. Desde niño he evitado a los charlatanes, a quienes hablan mal de los demás, siempre lo he considerado una enfermedad grave, que aletarga el corazón. Muchos han caído a filo de espada, pero no tantos como las víctimas de la lengua, dice el libro de Sirácides, Eclesiástico, Sir 28, 18, porque el chisme y la murmuración no son un hábito inocente, sino más bien una peste que solo causa división y sufrimiento. Durante la convalecencia, el padre espiritual del seminario venía regularmente a visitarme y, una vez por semana, me daba la comunión. Y, mientras tanto, la idea de una vida de sacerdote regular, de comunidad,
readquiría fuerza y se afirmaba, aunque dudaba que sería mejor para mí, si los dominicos o los jesuitas. A lo largo del año y medio pasado en el seminario, nunca perdí la vocación y nunca se me pasó por la cabeza casarme, a pesar de que mi pensamiento revoloteó alguna que otra vez alrededor de la luz intelectual y la belleza de una chica que había conocido en la boda de uno de mis tíos. Me sorprendió, y durante un tiempo, efectivamente, me trajo un poco de cabeza. Incluso me costaba rezar sin que su imagen se me apareciera constantemente. Tuve que volver a planteármelo todo otra vez, sufrir y dejar que el camino religioso me eligiera de nuevo. Era normal, es más, lo anormal habría sido no pasar por esa clase de dudas. Hoy en día sigo siendo de la opinión de que si un chico o una chica sienten una llamada especial del Señor y no titubean un poco, no tienen un poco de miedo, algo no encaja. Casos así hacen que recele. El Señor nos llama a hacer grandes cosas, y, si el entusiasmo de la llamada va acompañado de un poco de miedo, es sano, sienta bien. En cuanto a mí, buscaba algo más. Los dominicos me gustaban, y tenía amigos entre ellos. Pero el seminario estaba dirigido por los jesuitas, y por eso los conocía bien. 3 cosas me habían impresionado de la compañía: la comunidad, la labor misionera y la disciplina. Sobre todo las 2 últimas, aunque al final nunca fui a las misiones y, en más de una ocasión, sería desobediente e indisciplinado, y eso que la disciplina me fascinaba. Su manera de ordenar el tiempo. Sentía que necesitaba comprometerme a fondo, ser útil, hacer cosas. Diría que lo que me empujó fue lo que hoy llamaríamos disponibilidad hacia la Iglesia, estar a su disposición para hacer todo lo que me ordenaran. Hablé con el padre Pozzoli, que examinó mis reflexiones y mis sentimientos y al final avaló mi decisión. Pero aún debería enfrentarme a duras pruebas antes de poder emprender el camino. A finales de octubre, los médicos me dijeron que tenía 3 quistes de gran tamaño en el pulmón y que era necesario que me sometiera a una intervención quirúrgica lo antes posible. En noviembre me ingresaron de nuevo y me operaron. Sufrí mucho. Muchísimo. En aquella época la intervención preveía la incisión del tórax y la separación de las costillas con el retracte de Finocchietto, y eso por sí solo constituía un trauma que te marcaba. Luego empezaba la operación propiamente dicha, me extirparon el lóbulo superior del pulmón derecho. La operación fue un éxito, pero el tiempo del dolor no había acabado. Pasé varios días bajo una tienda de oxígeno, con un catéter en los pulmones, cada mañana, para limpiar la pleura. El médico me inyectaba un líquido fisiológico con una jeringuilla de gran tamaño, la cánula estaba enchufada a una llave que dejaba pasar el agua y la presión se encargaba de liberar la sonda. El dolor era atroz. Mi familia y mis amigos venían a verme, pero lo que más me emocionó y me ayudó, más que las palabras de circunstancias, fue lo que me dijo Sor Dolores: estás imitando a Jesús. Me dio paz. El sufrimiento no había desaparecido, pero adquiría un nuevo valor, un significado. El dolor no es una virtud, pero puede ser virtuoso el modo en que se vive. Nuestra vocación es la plenitud y la felicidad, y el dolor es un límite en esta búsqueda. Por eso, uno entiende plenamente el sentido de su propio dolor a través del dolor de Dios hecho hombre, Cristo. Todo intento de aliviar el dolor obtendrá resultados parciales si no se funda en la trascendencia. Cuando por fin salí del hospital, la decisión estaba tomada: entraría de novicio en la compañía de Jesús. Pero eso no sucedería hasta marzo. Al padre Pozzoli no le gustaba que me quedara en casa todo ese tiempo, y mucho menos en el periodo de las vacaciones. No sé cómo, habló con el inspector y consiguió que pasara el verano en las colinas de Tandil, donde los salesianos tenían una casa de colonias, Villa Don Bosco, rodeada de un espeso bosque. Mis pobres pulmones también se beneficiarían. El 25 de enero de 1958, subí por primera vez a un avión y volé a 360 kilómetros de Buenos Aires, al corazón de la sierra. Era un DC-3 bimotor a hélices, uno de los aviones símbolo de la Segunda Guerra Mundial, y no estaba en muy buenas condiciones. Durante el trayecto, una señora se quejó de que tenía frío y el asistente de vuelo se apresuró a excusarse: lo lamento, señora, el hecho es que se han desprendido partes de la zona posterior del avión. Partes,
en cualquier caso, no indispensables, precisó acto seguido. Aquellas semanas también pasaron volando. El 10 de marzo preparé la maleta con solo 2 mudas, como me habían indicado, me despedí de mis hermanos y hermanas y me dirigí a la estación Retiro con mis padres para subirme al autobús que me conduciría a Córdoba, al gran edificio que los jesuitas habían construido medio siglo antes en el antiguo barrio inglés. Llamaría a aquella puerta al día siguiente.